Tituló su presentación de hoy Inteligencia Artificial y Derechos Humanos. Muy buenos días, colegas. Bueno, hoy he escuchado palabras muy valiosas a lo largo del día y cuando yo escucho palabras tan valiosas, pues me gusta tomar nota, pues me disculpan. Soy coleccionista de frases de liderazgo y como tal, hoy escuché muchas cosas que quisiera repetir aquí. El político se convierte en estadista cuando deja de pensar en las próximas elecciones para pensar en las próximas generaciones. Estoy parafraseando al señor registrador nacional. Esa es una frase de Winston Churchill. Un líder es el que es capaz de dejar mejor lo que le entregaron cuando se vaya. Nos dice el doctor Santiago Salazar, Rojas, perdón. Y en últimas, pienso que eso describe muy bien lo que nosotros estamos haciendo en la registraduría de la mano del registrador nacional. Nos entregan algo y lo tenemos que devolver en 4 años al final del cuatrienio mejor de lo que nos lo entregaron. Y tengo mis propias frases de liderazgo, de mi colección personal. Una que me gusta mucho es esta. El liderazgo es la capacidad de hacer las preguntas más difíciles para tomar las decisiones más difíciles. Y hay otra muy buena también que dice que el liderazgo es como la belleza y como la inteligencia. Imposible de esconder. A todos los que estamos aquí presentes hoy nos convoca justamente un liderazgo común, que es el liderazgo del señor Alexander Vega, registrador nacional del Estado Civil, que es imposible de esconder. Y ese liderazgo ha consistido en buena medida en hacerse las preguntas difíciles para tomar las decisiones más difíciles. ¿Por qué seguimos votando en el siglo XXI como hace 50 años? ¿Por qué seguimos identificándonos en el siglo XXI como en el siglo pasado? ¿O seguíamos? Eso ya cambió. ¿Y por qué seguimos tomando decisiones en el siglo XXI como lo hacíamos en el siglo pasado? Cuando el poder de las máquinas en la actualidad, en el siglo XXI, nos puede asistir para tomar muchas mejores decisiones. Entonces, la charla de la que les voy a dar hoy a ustedes hoy aquí se trata de eso. Se trata de cómo incorporamos el poder de las máquinas, la capacidad de la computación para como humanos, como funcionarios, tomar mejores decisiones en nuestras organizaciones. Tengo el pasador de diapositivas, por favor. Mil gracias. ¿Cómo se pasa la...? ¿Y cómo me devuelvo? Al verde. Ah, ok, perfecto. Bueno, como ustedes bien saben, ustedes ya conocen muy bien nuestra planeación estratégica. Yo como jefe de la oficina de planeación, pues fui el responsable de aterrizar la visión del registrador nacional. Y uno de los objetivos estratégicos de nuestra entidad en este cuatrienio consiste en hacer un uso estratégico de las nuevas tecnologías para mejorar la prestación de nuestro servicio, esencialmente. Dentro de ese segundo objetivo estratégico, una de las estrategias que ya materializamos y estamos sacando adelante hasta el final del cuatrienio es la creación del grupo de analítica de datos e inteligencia artificial. Ese fue un grupo que yo tuve pues el gran honor de inaugurar en la entidad, justamente porque el registrador nacional es sensible frente a este asunto de la digitalización de las organizaciones públicas. Una reflexión preliminar que quisiera hacer antes de entrar ya en materia de la ponencia que les preparé para hoy es que el tema de las nuevas tecnologías, como lo decía el doctor Santiago, es muy importante. El avance tecnológico siempre es muy importante, siempre que vaya de la mano con la articulación de ese avance tecnológico con las personas, con los seres humanos. Entonces, la tecnología es capaz de transformar las sociedades, siempre que los seres humanos estén detrás de ella para volver el mundo un lugar mejor. Y de eso se trata la charla que les quiero dar hoy. Yo les voy a hablar básicamente del debate ético respecto de la digitalización en nuestras organizaciones y respecto de la digitalización que está experimentando el mundo en general en el siglo XXI. Para eso les voy a hablar de una charla que titulé Inteligencia Artificial y Derechos Humanos. Ese es el título de mi charla, pero además es la oportunidad
para yo contarles a ustedes qué estamos haciendo en el Grupo de Analítica de Datos e Inteligencia Artificial de la Oficina de Planeación, cuál es nuestro primer proyecto, ya les contaré en detalle en qué consiste, y qué retos éticos hemos enfrentado en ese proceso de digitalización para que esa incorporación de la capacidad de las máquinas a las decisiones que tomamos los humanos se haga de manera armónica y éticamente responsable. Para eso les propongo este sumario. Les voy a hablar inicialmente de una breve historia de la infamia de la inteligencia artificial. A continuación vamos a hablar de inteligencia artificial y derechos humanos. Luego de los principales instrumentos de derechos humanos que hay que incorporar para el análisis. Luego vamos a hablar del enfoque de derechos humanos en el diseño de la inteligencia artificial, lo que se llama en inglés Human Rights by Design. Luego vamos a hablar de los principios rectores en el desarrollo de la inteligencia artificial, a continuación de los tipos de riesgo que plantea la inteligencia artificial. Y finalmente vamos a aterrizar ya en el tema concreto de lo que estamos haciendo en la registraduría con inteligencia artificial para hablar un poco de cómo hemos hecho para mitigar estos riesgos de sesgo en el diseño de la inteligencia artificial del software en el cual estamos actualmente trabajando, que es un software de detección de la transhumancia electoral. Básicamente ese es el recorrido que les propongo. Entonces quiero arrancar con una exposición sobre lo que yo llamé la historia de la infamia de la inteligencia artificial. Entonces les voy a exponer 6 casos emblemáticos de inteligencia artificial, digamos, mal manejada, mal programada, que terminó tomando decisiones pues indeseables desde el punto de vista ético. Esto tiene una historia. Arranca tal vez con el caso más antiguo del cual tenemos registro, que es un caso en 1988 de un software algoritmo diseñado en una facultad de medicina en Londres para procesar automáticamente la cantidad masiva de solicitudes de ingreso a esa facultad de medicina. Ese software finalmente fue denunciado por la Comisión para la Igualdad Racional porque se encontró que el software de procesamiento de las candidaturas de los futuros médicos terminaba discriminando a los candidatos y favorecía a los candidatos que, número 1, eran blancos y número 2, tenían nombres europeos. Entonces fue denunciado por esta ONG esa discriminación, ese sesgo que producía este algoritmo, pero hay varias cosas interesantes de analizar aquí. La primera de ellas es que ese software tenía una fiabilidad del 95% respecto de las decisiones que tomaban los humanos en el proceso de aceptación de las candidaturas, es decir, replicaba casi de manera perfecta lo que antes hacían los seres humanos. Segundo tema a tener en cuenta, a pesar de que el software hacía esto, esta escuela de medicina en Londres era la escuela que más personas no europeas y más personas de no raza blanca aceptaba en todo Londres, es decir, seguía siendo